francés Nicolas Boileau dijo: muchas veces el temor de un mal nos lleva a caer en otro peor. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, veamos de qué mal se puede tratar el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, este sinvergüenza se robó a mi mujer. Cuando tú te casas con una mujer, ella se convierte a mi propiedad. No es una mujer, es una niña, es mi hermana y me la está pervirtiendo. Jorge, ¿por qué estás demandando a Juan y qué le exiges para resolver este caso? Doctora Apolo, mi cuñado aquí, yo le estoy poniendo a darle un restraining order. Una orden de alejamiento. Sí, Ok. porque él me quitó mi esposa. Nosotros estábamos lo más bien y él me la quitó, me la robó. Pero, ¿cómo él te va a robar a tu esposa? Para explicarte, Ajá, explícame. los pasados 2 años yo he estado yendo a Santo Domingo. Yo trabajo con limpieza, muchas diferentes compañías, desde bien chiquitín. Yo estoy en Nueva York limpiando cajos, limpiando casas, y eso es lo que yo hago. Y cuando me puse más mayor, pues hago limpieza como más sensual, en bikinis y eso, porque hoy en el mundo es bien sensual. Ahora, es sexo lo que se vende. Ok. Pero, doctora, yo me encontré con mi corazón, yo la llamo a ella mi corazón, porque yo la amo completamente y lo enamoramos. Fue completamente honesto, fue completamente sincero. Ok. Y pues yo fui a la abuelita de este sinvergüenza y yo le pedí la mano, como cualquier otro hombre va a hacer. ¿Por qué? Porque la mamá, ¿dónde estaba? La mamá abandonó a esta familia. Esto es una familia de sinvergüenza, esto es una familia de basura. Que ellos no son educados, son abandonados. Viven de una manera bien sucia. Yo la traje conmigo para traerle una oportunidad. Espérate. ¿Le pediste la mano a la abuelita porque ella era menor de edad? Bueno, en verdad yo no sabía nada de la edad, porque cuando uno se enamora no piensa en la edad. Yo me enamoré, ella se enamoró conmigo. Yo quería traerla conmigo para Nueva York, donde yo tengo mi compañía, para que ella venga para una oportunidad diferente. Y pues ahí estamos lo más tranquilos. Espérate, ¿le pediste la mano a la abuela? Sí. La abuela te dijo que sí. Sí. ¿Y te casaste con ella? Sí, los casamos. Ok. Los casamos. Entonces, y ella la vino trajiste a conmigo. vivir a Nueva York contigo. Sí. ¿Qué pasó entonces? Bueno, estamos lo más feliz, trabajando, y pues entonces aparece mi cuñado. Van como 2 semanas y ahí se cambió la cosa. Pero nosotros también, y para decirte la verdad, tuvimos un argumento un par de semanas atrás, yo y mi esposa, como cualquier otro matrimonio. O sea, nadie es perfecto, nadie tiene un matrimonio ¿De qué argumentaron? ¿Cuál fue el problema? Bueno, la cosa fue que yo la empujé y no la pegué, pero fue un error mío. Y yo me fui para blow steam. Yo me fui de ella para separar un poquito. Pues cuando yo vengo para atrás, ella no está ahí. Se salió completamente de la casa. Se vació todito y ahora él no me permite hablar con ella. Yo he tratado de comunicarme con ella y él vino y me amenazó a mí. Él vino y me pegó a mí. Yo lo podía poner en la cárcel a este sinvergüenza, pero no lo hice porque es mi cuñado. ¿Y no lo vas a hacer? Ok, espérate, déjame recapitular, porque como tu español es un poquitico complicadito, vamos a repasar lo que me dijiste para ver si hace sentido. Te casas con esta muchacha que es menor de edad, pero te dieron el permiso, te casaste con ella, viene a vivir contigo a Nueva York, ella es de República Dominicana. Estando aquí ustedes tienen una pelea, una pelea matrimonial, tú la empujas y entonces decides separarte un tiempo para refrescar la cosa, ¿no? Para que no estén ahí. Ella llama a su hermano y su hermano viene y se la lleva. Creo que sí. Ok. Y ahora tú has venido a pedirle a él que te devuelva a tu esposa, ¿no? Sí, porque ni me permite hablar con ella. Okay. Yo no puedo y una orden de alejamiento para que él no se acerque a ustedes, porque una vez que te la devuelva. Él me está amenazando la vida, me está diciendo, Entonces tú que me va a matar. asumes que tu esposa quiere volver contigo. Pues si nosotros estábamos felices, ella vive una vida bien preciosa. Comemos en los restaurantes caros, estamos paseando, nosotros tenemos una vida bien preciosa. Perfecto. ¿Y tú quieres que ella regrese? Sí. Ok. Y si ella no quiere estar conmigo, que me diga, porque ella... Que te lo diga. Porque no ha hablado contigo. No, él no me permite. Ok. ¿Algo más? Eso es, doctora. Juan, ¿cómo responde? Buenas tardes. Buenas tardes. Okay. Es cierto lo que él dice. Él fue a mi país, convenció a mi abuelita, ¿ok?
La embobó con cositas de a peso y toda esa porquería que le compró. La trajo para acá. Primero se casaron, obviamente, y la trajo para acá, la tiene viviendo aquí. Yo ya había venido antes, ¿ok? Y siempre con mi hermana tuve mucha comunicación porque yo soy su hermano mayor. Es cierto que nos abandonaron, ¿ok? Y ella, pues prácticamente yo la crié también. Y ella bien apegada a mí, tenemos buena comunicación. Y de repente, cuando empiezo a llamarla, él agarra el teléfono, no me deja hablar con ella. Siempre hubo una restricción, siempre hay algo. Pues fue y me le apareció un día a la casa y tampoco no me deja hablar con mi hermana, no nos deja hablar solo. ¿Me entiendes? Todo. O sea, como que estaba manipulando la como con situación. un misterio, pero, hermanita, ¿pero qué te pasa si tú no eres así? Hablamos de... No, después hablamos y toda la cosa limitada. Y él ahí para, pero ¿y por qué no nos deja solo, compartir como hermano? Le dije que me dejara salir con ella, a invitarla al parque. No quería tampoco. Entonces ya no me gustó la ella que cosa. no quería. Ella tenía la Pues yo libertad me fui lo Porque que la es. está aislando, aislándola. Ella Sí, tiene la libertad aislándola. para hacer eso. Ok. Y yo me encontré todo eso raro. Ok. Ok, hice mis investigaciones, pues no encontraba nada todavía. Y me mantenía llamándola, pero siempre contestaba él. Nunca, yo sentía como que no hablaba conmigo. Abiertamente, Ella no quería sinceramente. Sinceramente, digo, ¿tú tienes algo que decirme? No, todo está bien, me dice, yo soy feliz. Sí, Sí, está todo bien. ¿entiendes? Y el día que la vi con unas marcas, digo, ¿qué es esto? Pero no me quería decir nada, obviamente, y se tapaba los brazos, y con un calor horrible, y con manga larga y todo eso. Bueno, el caso es que un día me llama desesperada, me dice, mi hermano, ¿dónde está? Porque quiero ir para allá, ven, recógeme, porque estoy mal, este hombre me está explotando, trabajando aquí, no me paga ni nada. Digo, ¿qué? Supuestamente tú te tienes una compañía de limpieza y cosa que me encontré raro, que dice que mandaba dinero para mi país, sí, era cierto, le mandaba dinero a mi abuela para calmarla, cantidad de dinero enorme, porque yo trabajo aquí y yo sé lo que se gana, ¿ok? Y le estaba mandando grandes cantidades. Sí, que eran cosas... Bueno, el caso es que no me gustó, ¿ok? Yo fui a recoger a mi hermana llorando, la llevé a la casa y le dije que se calmara, me explicó más o menos cómo estaba la cosa. Y pues yo resuelvo la cosa como hombre. Yo fui y lo enfrenté. Y le dije, ¿pero qué te pasa a ti? Tú te llevaste a mi hermana de allá, de casa de mi abuela, y me engañaste, le engañaste a ella y me engañaste a mí también. Ella se ¿Pero vino por qué te conmigo. engañó? ¿En qué? ¿En qué los engañó? Porque la tenía trabajando en una compañía de Pues, limpieza, porque pero no aquí es en los Estados limpieza. se trabaja. Ese Se tiene que trabajar en uniforme Nueva que York. usa ella es más de prostituta que de limpieza, y es cierto. No, eso no. Es cierto. No. ¿Ok? Mi esposa ni ninguna O sea, me prostituta. está diciendo que la compañía de él no es de limpieza, No. es de prostitución. Eso Es de es. limpieza sensual. Eso es para... Eso dices tú. Sensual. Sí, Que sensual. yo no soy la única compañía que viene una No, yo sé muchachita. que no. Este concepto se ha hablado antes. Y no Aquí son lo hemos, pro- mi lo hemos esposa- tratado antes en casos cerrados, que hay ciertas compañías de limpieza que las chicas van en trajecitos sexy porque, bueno, Exacto. es Pues, marketing. y en car wash. Pero tú dices que no es lo que está Y pasando. encima no le pagaba. Yo No le cuido, pagaba mi amor. dinero. Dice que cuidaba de ella, que le compraba sus cosas. Mi hermana se queja ahora porque no le paga. ¿Ves? Porque entonces, encima de eso no le está pagando. Él quiere poner una orden de alejamiento. Sí, yo confieso que yo fui, le metí las manos y le di una paliza. Ajá. Para que yo resuelva la cosa como hombre. Ninguna policía, nada de eso. Vamos a resolver las cosas como son. Así como usted dio la cara y le pidió la mano de mi hermana a mi abuela, pues yo también le déme la cara a mí como hombre. Doctora, Ok. Bueno, ¿y entonces qué dice tu hermana de la relación con él? Ella está loca, ella no está pensando bien en la Doctora. cabeza porque hay días que está bien y hay días que no, que quiere volver con ella. Ella lo que quiere primero que le paguen su dinero. Por su doctora, trabajo. Sí, porque la tiene trabajando y no le paga. Ya hace doctora, tiempo. Lo que le compre por cositas y favor, bobería. Puedo. Pero yo soy un hombre muy educado. Yo soy un entrepreneur. Todo lo que yo Ya hago vas a empezar. profesional. Ah, todo un lo que yo hago empresario, ajá. es bien legal. Yo no hago nada. Lo que él está diciendo, así No no, es es como cierto. es. No. Es explotación sexual, Eso no es amigo. nada. Mira, si tú prendes la televisión, si tú ves los videos, es todo sensual. Es el mundo que estamos hoy. Nosotros vendimos y eso es como ganamos el dinero. ¿Pero qué video? ¿Ustedes hacen videos? No, claro que no. Yo no hago ningunos videos. Pero yo digo, y si tú ves los videos de televisión o los videos de música, que todo hoy en están día las es muchachas sexual. sexy. Yo entiendo, Eso es todo el sexy sexo por todos vende, lados. yo sé que el Pues, sexo y eso vende. como la compañía de nosotros es limpiando sexy. Por eso es que muchas veces hombres que son varones, maybe un poquito más mayor, pues las muchachas mías entran y le limpian la casa y están un poquito más sexy. Y por eso se divierten, traen una sonrisa. Cuando Sí, llaman a Jorge, claro que trae le una dan sonrisa.
Si el hombre la lleva para que hagan su trabajo y él se encarga Pero no de es que lo ninguna hagan. prostituta. Sí. Una prostituta se prostituta por dinero. Y eso no lo que yo hago. Pero hacen sexo con los clientes. No, Sí. claro que no. Él cobra el dinero. Ah, Encima no le yo paga cuido a mi mujer. ella. Ok. Ella tiene una, Ok. ella tiene una vida muy preciosa ¿Alguien trajo conmigo. alguna evidencia o Yo testigo? traje evidencia. ¿Qué evidencia? Vamos a hacer un corto A mí no, yo no me- receso. aquí- y Mejor- a vuelta vemos la Yo no evidencia. estoy No se preocupado, vaya, no, regresamos no, enseguida. no, no, Hombre, confiesa lo que tú no haces. hay nada que confesar. Ok, estoy haciendo un receso. A la vuelta vemos la Perdón. evidencia. No se vaya.